Dios les bendiga, hermano, a todos y cada uno de ustedes en esta tarde. Le damos gracias a nuestro Dios, hermano, por la vida de usted, porque gracias a usted se puede llevar a cabo este culto de oración en esta ciudad. Y gracias le damos a Dios por su disposición, por el tiempo, hermano, que usted dispone, valga la redundancia, que usted dispone para orar a Dios en este primer día de la semana y hacer memoria, hermano, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Voy a invitarlos, hermano, a que leamos en el libro de Daniel. Vamos a tener una meditación, hermano, de la palabra de nuestro Dios en el libro de Daniel. En el libro de Daniel, hermano, voy a invitarle a que lea ahí en el capítulo 5. Daniel, capítulo 5, vamos a leer, hermano, ahí en el verso 24 en adelante. Vamos a tener una pequeña meditación, hermano, y esperemos en nuestro Dios que lo que meditemos de su palabra quede guardada en nuestros corazones. Daniel, capítulo 5, verso 24. Daniel, capítulo 5, verso 24. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Verso 26, esta es la interpretación del asunto. Mene significa, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Verso 26, esta es la interpretación. Mene significa, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel significa, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez significa, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Esto que acabamos de leer, hermano, lo encontramos en el libro de Daniel, capítulo 5, el verso 24 al 28. Dice la Biblia, hermano, que en este momento, hermano, en esta historia, Daniel, hermano, el profeta de Dios que vivía en Babilonia, estaba, hermano, hablando con el rey Belsasar, rey de Babilonia, hermano. Y como Belsasar, dice la Biblia, hermano, que él veía en la pared, hermano, una escritura en la pared encalada, hermano, de su palacio. Dice que él vio una mano y se espantó, hermano. Dice la Biblia que el rey Belsasar, rey de Babilonia, se espantó cuando ve una mano escribir sobre la pared encalada, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Hermano, ¿qué es lo que está pasando aquí en esta historia? ¿Qué es lo que está sucediendo en esta historia? ¿Cuál es el contexto de esta historia? Mire, lea en el capítulo 5 del verso 1 en adelante. Vamos a leer libro de Daniel, capítulo 5, 1 en adelante. Trate de no distraerse, hermano, para que le entienda bien a esta hermosa historia. Daniel, capítulo 5, verso 1 dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Verso 3. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata y de bronce, de hierro, de madera y de piedra, hermanos. Aquí, hermano, estamos viendo cómo el rey Belsasar, este rey, hermano, de Babilonia, estaba en el palacio y dice que hizo un gran banquete a sus siervos, y ahí estaban, hermano, sus siervos, sus mujeres, sus concubinas, y dice que estaban bebiendo vino. Con el gusto del vino, hermano, dice la Biblia que Belsasar mandó traer los vasos de oro, hermano, aquellos utensilios que habían estado en el templo de Jerusalén, hermano, al servicio del templo. Hermano, estamos viendo cómo este hombre y todos sus siervos, sus mujeres y sus concubinas estaban bebiendo, estaban, hermano, teniendo placeres sexuales, estaban, hermano, adorando a los ídolos de Babilonia,
Y llega el momento, hermano, en que Dios se cansó de tolerar todas estas cosas y manda a aquella mano para que escriba en la pared. Aquellas palabras, hermano, ya dice Daniel lo que significan. Dios contó tu reino y Dios le ha puesto fin. Lo ha pesado en balanza y lo ha encontrado falto. Bueno, hermano, eso también sucede en nuestras vidas. Dios, hermano, desde los cielos, que conoce la vida de los hombres, Dios la analiza, dice la Escritura, y llega el momento, hermano, en que Dios se cansa de ese estilo de vida, y también, hermano, nos podría decir hoy en día, hermano, hermana, fulanito de tal, Dios ha pesado tu vida en una balanza, la ha encontrado falta y le ha puesto fin. Eso nos puede suceder hoy en día, hermano, también a nosotros. Hermano, estamos hablando cómo Belsasar es rey de Babilonia y vemos, hermano, en las Sagradas Escrituras cómo Dios le está profetizando a Babilonia el fin de sus tiempos. Dios, hermano, le está profetizando a Babilonia el fin de los días de su gloria. Babilonia, hermano, era una potencia mundial en la antigüedad y dejó de serlo, hermano, por esta profecía que encontramos en este libro. Hermano, ahí en el libro de Apocalipsis vemos, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 18, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 18, vamos a leer lo que dice la Sagrada Escritura. Apocalipsis 18:2 dice, y clamó con potente voz diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y alberga a toda ave inmunda y aborrecible. Dice el verso 3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Hermano, esta es una profecía de Juan pronunciada al imperio romano en Apocalipsis capítulo 18. El apóstol Juan, hermano, palabras del Señor, está profetizando la caída de un imperio, el imperio romano. Pero, hermano, en sentido espiritual, Dios lo está mencionando como Babilonia. Babilonia, hermano, ya había sido destruida cientos de años atrás por la profecía de Daniel que acabamos de leer. Mene, mene, tekel, uparsin. Ya dijimos, hermano, lo que significan estas palabras. Hermano, Dios profetizó la caída de este gran imperio. Nosotros podemos ver, hermano, en esta historia, en esta parte de la Biblia, hermano, cómo el imperio de Babilonia era una gran potencia mundial. También, hermano, vemos en el libro de Jeremías, vamos a leer Jeremías, quiero que lea Jeremías, y cómo la palabra de Dios, hermano, se cumple en Jeremías capítulo 51. Jeremías capítulo 51, hermano, en el 57. Miren lo que dice. Dice, y embriagaré a sus príncipes y a sus sabios, a sus capitanes y a sus nobles, a sus fuertes, y dormirán sueño eterno y no despertarán, dice el Rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Esta, hermano, es una profecía de lo que estaba sucediendo en el libro de Daniel. Aquellos hombres, hermano, estaban borrachos, estaban embriagados, sus concubinas, usted sabe lo que es concubina, ahorita lo vamos a ver, y dice que estaban, hermano, adorando a los dioses de Babilonia. Esta es una profecía, hermano, de Jeremías, que está hablando de ese evento. Ahí en Jeremías 51, en el 37, vamos a leer, hermanos. Jeremías capítulo 51, verso 37, y será Babilonia montones de ruinas, morada de chacales, espanto y burla sin morador. Ahí está, hermano, nuevamente una profecía de Jeremías acerca de Babilonia. Esto todavía no sucedía, hermanos. Cuando Jeremías está mencionando estas palabras, todavía no sucede este evento. Cuando llegamos al libro de Daniel, hermano, ahora sí Daniel está con el rey Belsasar y le dice, Dios le ha puesto fin a tu gran imperio. Los días de gloria se terminaron para ti. Nosotros leemos, hermano, en Jeremías 50:43. Jeremías 50:43, hermanos. Dice la palabra de Dios. Jeremías 50:43.
Dice, oyó la noticia el rey de Babilonia y sus manos se debilitaron, angustia le tomó, dolor como mujer de parto. Fíjese, hermano, Belsasar todavía no era rey Belsasar, cuando el profeta Jeremías está hablando, hermano, de lo que iba a suceder en ese momento en el palacio. Como, hermano, las piernas del rey, hermano, Belsasar temblarían, dice el escritor. Dice, y sus manos se debilitaron, angustia le tomó, dolor como mujer de parto. Imagínese, hermano, sus manos temblorinas y sus pies, hermano, sus rodillas chocando de miedo porque no entendía lo que decía la escritura. Así que, hermano, el rey Belsasar manda a traer a los sabios, astrólogos y magos de Babilonia y dice, quiero que me digan esa explicación. Había una mujer ahí en el reino, le dice, mira, manda a traer a Daniel, él te va a decir lo que significa eso. Belsasar, hermano, manda a traer a Daniel y Daniel le dice, Dios le ha puesto fin a tu reino. Dios se ha hartado de tu manera de vivir y la de todos tus siervos, y todo lo que haces para él es abominación. Y Dios dijo, hasta aquí. Babilonia, hermano, vuelvo a repetir, era una gran potencia mundial. Dice la historia, hermano, dice la historia que ahí en Babilonia, por medio de la ciudad, hermano, corría el cauce del río Éufrates. Dice la historia, hermano, que el rey Ciro, hermano, dice la historia que desvió el Éufrates, lo desvió para poder entrar por ese río ya seco y poder conquistar, hermano, al imperio de Babilonia. La ciudad, hermano, de Babilonia abarcaba 450 kilómetros cuadrados, el muro que rodeaba esa ciudad. Imagínense, hermano, qué tan grande era Babilonia. 450 kilómetros cuadrados de muro tenía esta gran ciudad. Los muros, hermano, alcanzaban una altura de 100 metros. La altura, hermano, del muro de la ciudad de Babilonia alcanzaba una altura de 100 metros. Los cimientos, hermano, de ese muro medían 25 metros de ancho. Imagínense, hermano, lo que medía el cimiento de ese muro. El muro de la ciudad, hermano, tenía 100 puertas de bronce que serían destruidas, hermano, por los medos y por los persas. Los más hermosos templos, hermano, a los dioses estaban en Babilonia. A los dioses Marduk, Bel, Nebo, Istar, Sin y Shamash. Ahorita le voy a explicar, hermano, espero que el tiempo me alcance. Dicen los historiadores, hermano, que la ciudad de Babilonia tenía 676 cuadras. El ancho, hermano, de una calle medía 45 metros. Eso no lo vemos, hermano, ni en Estados Unidos, dijo aquel hombre, ¿verdad? Una gloriosa ciudad, hermano, como estas, era, hermano, inimaginable, hermano, ver la grandeza que poseían estas personas. Los jardines colgantes, dicen los historiadores, hermano, no eran más que cerros forrados de árboles, de plantas de todo tipo, hermano, una cosa hermosa, una cosa bella, y Dios dijo, hasta aquí. Llegó el momento, hermano, en que Dios dijo, hasta aquí se acabó la gloria de Babilonia. Por eso vamos a hablar, hermano, en esta tarde, en esta mañana, la caída de un imperio. La caída, hermano, de un imperio. Y es que Dios, hermano, profetiza las caídas de los imperios. Dios se la profetizó a Babilonia. Pero ¿cuál fue la causa, hermano? ¿Cuál fue la causa? Vamos a leer nuevamente a Daniel para saber cuál fue la causa de la caída de ese imperio. Vamos a leer, hermano, nuevamente en el libro de Daniel. Ahí en el verso 2, hermano, nuevamente en el verso 2, capítulo 5. Dice, Belsasar con el gusto del vino, o sea, estaba, hermano, bien embriagado. Belsasar, hermano, estaba alegre, hermano, por los efectos que causa el alcohol. Estaba, hermano, alegre y dice que mandó traer los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén. Hermanos, allá en Jerusalén, en el templo, hermano, en Jerusalén, dice la historia, hermano, que había cerca de 5,400, si no mal recuerdo, utensilios de oro que servían para el servicio del templo que estaba en esa ciudad. Dios, hermano, mandó santificar, purificar todos esos utensilios y eran, hermano, para el servicio de él. Pero Belsasar, hermano, los mandó traer. Belsasar, hermano, está alegre, está borracho, hermano, está alcoholizado. ¿Y por qué Dios, hermano, está en contra de esas cosas? Miren lo que dice la Biblia, no lo busque. Dice, el vino es escarnecedor.
La sidra es alborotadora. Y cualquiera que por ellos yerra, o cualquiera que con ellos convive, hermano, no es un hombre sabio. Proverbios 21:7. No mires el vino cuando rojea. Al fin será como una serpiente y te morderá, y como un aspi te dará dolor. ¿Por qué Dios, hermano, prohíbe que el hombre se detenga en alcohol? Porque el alcohol, hermano, es sinónimo de pobreza económica. Porque el vino, hermano, dice la Escritura, nos puede causar enfermedades serias en nuestro cuerpo. También dice Proverbios 31:5, hermano, que el que se detiene mucho en el vino puede pervertir el derecho de los demás. ¿Por qué dice esto, hermano? Porque una persona que le encanta el alcohol, hermano, pues puede permitir, hermano, que corromperse, o que alguien, hermano, se corrompe, hermano, teniendo dinero, hermano, por detenerse el alcohol. Algo así, hermano, algo así, ¿verdad? Ay, disculpe que se me trabe la lengua. Dice Proverbios 31:5, se puede pervertir el derecho. A causa del vino, hermano, las personas tropiezan. El alcoholismo, hermano, es una enfermedad crónica que ocasiona trastornos en el funcionamiento normal del organismo. Las personas, hermano, se ponen violentas. A veces las personas, hermano, están tristes o entran en depresión, y muchas personas el alcohol los lleva a tener más enfermedades, porque algunos lo describen el alcoholismo, hermano, como una enfermedad. Dios dice, no te detengas en el alcohol, te vas a volver miserable, no vas a poder ahorrar dinero, vas a pervertir el derecho, te vas a corromper fácilmente, y en lugar de darle el derecho a quien lo merece, por el alcohol te puedes corromper, te puedes enfermar. Hay muchas personas, hermano, que se enferman por causa del alcohol. Ahí está una de las razones por las cuales Dios prohíbe, hermano, que nos detengamos en las bebidas embriagantes. Y dice la Biblia, hermano, que el rey Belsasar estaba en su palacio con todos sus siervos, estaban detenidos en el alcohol, hermano. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. También, hermano, leemos en la Biblia, dice ahí en el verso 2, dice, para que bebiesen ellos, el rey, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Hermano, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Vemos primeramente, hermano, una vida llena de excesos de alcohol. En segundo lugar, hermano, vemos una vida llena de excesos sexuales. Dice la Escritura, hermano, que estaba el rey Belsasar con sus mujeres y sus concubinas. ¿Qué significa concubino, hermano? La palabra concubino significa mantenida. También la palabra significa barraganas. Dice la Biblia, hermano, que estaban sus esposas y sus concubinas. Y es difícil, hermano, asimilar cómo estos hombres tenían a sus esposas, porque no tenían una, hermano, tenían muchas, y legalmente eran sus esposas. Pero también tenían a sus concubinas. Y el diccionario, hermano, la traduce como mantenidas o barraganas. Fíjese, hermano, ¿para qué usaban la palabra barraganas? Los hombres religiosos de la antigüedad, los eclesiásticos de la antigüedad en la vieja España, tomaban mujeres, hermano, y las llamaban barraganas porque con ellas no se comprometían. ¿Por qué no se comprometían, hermano? Porque ellas podrían distraerlas de sus funciones eclesiásticas. O sea que gente religiosa, hermano, que no debería de casarse, también tenía concubinas. Es difícil imaginar, hermano, cómo estos hombres convivieran con ambas mujeres. Y es que entre la cultura de ellos era permitido tener mujeres y concubinas. Solamente a las mujeres, hermanos, le llamaban, esas son mujeres que no tienen tantos beneficios como mi esposa. Según la historia, hermano, el emperador Vespasiano, emperador romano, y el emperador Adriano, tenían sus esposas, y cuando ellas murieron, como ya tenían a sus concubinas, entonces las hicieron sus esposas. Y esto no es descabellado, hermano, porque el rey Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas.
El mismo Abraham, hermano, el padre de la fe, también tenía concubinas. Hermano, pero Dios, hermano, ¿está de acuerdo con esto? No, hermano, Dios nunca ha estado de acuerdo con esto. Es por eso que en Hechos 17, hermano, el apóstol Pablo, cuando predica en la colina de Marte, dice: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Quiere decir, hermano, que Dios le pasa mucho, hermano, le pasa muchas cosas al hombre. Dios, hermano, le permite muchas cosas al hombre, se las permite, hermano. Y él trata, hermano, de soportárselas. Pero el momento de Belsasar había terminado. Dios no le toleraría más. Estaba, hermano, con aquellas mujeres, con sus concubinas, estaban, hermano, embriagados. Y aparte de eso, hermano, estaban adorando a los dioses, por ejemplo, al dios Marduk, que ellos lo consideraban el dios de la justicia. El Imperio Romano, hermano, estamos hablando aproximadamente del 536, cuando Belsasar era rey en Babilonia. Allá por el año 1000 antes de Cristo, hermano, el rey Hammurabi, que era el rey en Babilonia, en sus escritos, hermano, tenían al dios Marduk dándole, hermano, la ley a Babilonia. Hay, hermano, obras de arte, hermano, donde está el dios Marduk dándole la ley a Hammurabi para el pueblo de Babilonia, porque ellos lo consideraban el dios de la justicia. Y eso va en contra, hermano, de lo que dice la Biblia. Dios no estaba ya más dispuesto a tolerarle ni su embriaguez, ni sus placeres sexuales, ni su idolatría a esta nación. Por eso apareció aquella mano. Mene, mene, tekel, uparsin. La paciencia, hermano, de Dios se había acabado para el rey Belsasar. Hermano, ¿quién era el dios Bel? Para algunos, hermano, el dios Marduk y el dios Bel, hermano, son el mismo Dios. Cuando los persas llegaron a invadir Babilonia, hermano, el rey Jerjes destruyó los templos de Bel. Pero cuando llegó Alejandro Magno, Alejandro el Grande, hermano, los griegos dijeron: vamos a construir los templos al dios Bel. Ellos seguían siendo idólatras, hermano. La idolatría siempre va a existir. Pero el juicio de Dios, hermanos, puede caer a cualquier ser humano, inclusive a los cristianos, hermano. Donde Dios ya no está dispuesto a tolerar y no está dispuesto a pasar por alto los tiempos de ignorancia. Dios, hermano, tiene un límite. La paciencia de Dios se termina, hermano. También encontramos, hermano, entre los dioses a Istar, hermano, que se le conocía como la diosa del amor, la diosa de la belleza, la diosa de la vida y la diosa de la fertilidad. Se dice, hermano, que los antiguos adoraban a esta diosa, hermano, teniendo relaciones sexuales. Y era lo que estaba haciendo Belsasar, hermano, y sus príncipes, sus siervos. Estaban teniendo, hermano, relaciones sexuales con sus mujeres, con sus concubinas, borrachos y adorando a sus dioses. Y si usted se fija, hermano, es lo que vemos que la gente hoy en día hace. Se para al lado de su imagen que venera y que le canta y que le baila, y ahí ellos se están embriagando. Ahí ellos, hermano. Pues ya dicen por ahí, hermano, que nuestro país, fíjese hasta dónde llegan las autoridades, y hay que tener cuidado, porque estaba leyendo, hermano, que en un estado de México, si no, un estado de este país, si no mal recuerdo es Chihuahua, ya se va a permitir, no se va a censurar que los jóvenes tengan relaciones sexuales en la vía pública. Ya van a poder tener relaciones sexuales en la vía pública. Esto no es nuevo, hermano. Esto ya lo hacían estos hombres. Ellos ya lo practicaban. Por eso Dios dijo a Belsasar: hasta aquí llegaste. Porque la paciencia de Dios, hermano, se terminó. Hermano, Marduk no era el Dios de la justicia. Cristo es nuestro Dios de la justicia, hermanos. Él es el príncipe de paz. Es el príncipe de la justicia. La justicia, hermano, es de Dios. Se cuenta, hermano, una antigua historia. Se platica, hermano, que había entre la gente de la cultura de Babilonia un libro que se llamaba el libro de la muerte, donde, hermano, se ponía una balanza. Usted sabe, hermano, lo que es una balanza, ¿verdad? Una balanza antigua, hermano. De hecho, en las escuelas de abogacía usan ¿cómo qué, hermano? La báscula como símbolo, hermana. Una báscula, una balanza. Y dicen, hermano, entre la cultura de Babilonia, que en esa balanza de un lado se ponía una pluma y del otro lado se ponía el corazón.
¿sí? Y si esa pluma, hermano, si esa pluma, hermano, se recargaba a su lado, esta persona era condenada. Y si el corazón, hermano, inclinaba a su lado, este hombre, hermano, viviría eternamente. Y usaban, hermano, al dios Marduk con ese símbolo, hermano, como el dios de la justicia. Y Marduk no es el dios de la justicia, hermano. Bel, hermano, ni Marduk son dioses de la justicia, o amos o señores. El escritor Herodoto, hermano, un escritor antiguo, decía que Bel era el mismo Marduk y también, hermano, era el mismo Zeus, el dios de los griegos. Vuelvo a repetir, hermano, Istar, diosa del amor, de la belleza, de la vida y de la fertilidad. Hermano, Istar no es la diosa del amor. Dios, hermano, Dios es Dios del amor. Jehová, Dios de los ejércitos. Es por eso la escritura, hermano, que dice allá en Isaías 42:8, yo soy el Señor, ese es mi nombre, y no permitiré que dé mi gloria a ninguno otro, ni que honren a ídolos en lugar de mí, hermanos. Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Juan 4:24. Dice el apóstol Pablo, hermano, a Dios nadie lo ha visto y nadie le puede ver, hermanos. Estos hombres eran idólatras, eran dados, hermano, a las pasiones sexuales. Estos hombres, hermano, para terminar, dice la Biblia, ahí en el verso 3, entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo, de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Nosotros, hermano, podemos decir claramente que estas personas, aparte de ser idólatras, de practicar orgías, eran hombres soberbios, que cometían, hermano, sacrilegios. ¿Y qué es un sacrilegio, hermano? La palabra sacrilegio significa profanación de algo que se considera sagrado. Belsasar, hermano, estaba profanando los vasos del templo de Jerusalén, el templo que construyó Salomón. Aquellos utensilios, hermano, que Dios había santificado para su servicio, este hombre ahora los usaba para emborracharse con ellos, él y sus mujeres y sus dioses. La palabra profanación, hermano, vuelvo a repetir, significa algo que se considera sagrado, especialmente cuando el profanador conoce el valor sagrado de lo que está profanando, hermanos. Belsasar sabía, hermano, que estaba profanando los utensilios del templo de Jerusalén. Daniel, hermano, le deja muy en claro que esto no es correcto. Hermano, todos sabemos que si bien en el Antiguo Testamento Dios habitaba en templos por templos hechos por manos de hombre, hoy en nuestros días Dios no habita, hermano, en templos hechos por manos de hombres. Lo que nosotros vemos aquí, hermano, todo esto que vemos aquí no es sagrado. En el Antiguo Testamento sí era sagrado, aquí no, hermano, porque ahora el templo de Dios somos nosotros. Es como decir, hermano, usted es un utensilio para Dios del templo, usted, porque Dios habita en su corazón. Pero si usted se embriaga, si usted comete delitos sexuales, hermano, si usted es un idólatra, usted está profanando lo que es de Dios. Usted está profanando, hermano, estos utensilios que son de Dios, los está usando, hermano, para usos viles. Y a Dios le molestó en gran manera. Dice ahí en el verso 29, hermano, 5:29. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor de Israel. ¿Por qué el tercer señor de Israel? Porque el primer señor de Babilonia, hermano, era Nabonido, que era el padre de Belsasar. Nabucodonosor es padre de Nabonido, son reyes de Babilonia. Así que, hermano, ahora, si Nabonido, hermano, es el primer señor, Belsasar el segundo señor, Daniel sería el tercer señor en Babilonia. Dice el 30, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío, que algunos consideran que era el mismo Ciro, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. O sea, hermano, que lo que Dios le dijo a Belsasar se cumplió en esa misma noche.
Esa misma noche, hermano, Belsasar murió. Y el reino, hermano, de Babilonia se acabó por la palabra de Dios, hermano. Lo mismo que sucedió en Apocalipsis 18:2, donde dice, ha caído la gran Babilonia. Se estaba refiriendo ahora a Roma. Dice el escritor, hermano, porque todas las naciones han bebido del vino de su furor, de su fornicación. Porque Roma como Babilonia eran, hermano, hombres dados a los placeres sexuales. Eran borrachos. Se dice, hermano, que en la cultura romana algunos emperadores tenían como concubinas a hombres. Y era permitido por ellos. Algunos de ellos tomaron como concubinas a hombres, hermano. O sea, estaban completamente torcidos, hermano. Torcidos. Ha caído un imperio, hermano. Un imperio cayó. ¿Por qué? Por borrachos, por idólatras, por sacrílegos, por profanar las cosas que son de Dios, hermano, y por tantas cosas que podemos estudiar, hermano, y que hemos escuchado en esta mañana. La paciencia de Dios, hermano, llegó a su límite, y es que Él tiene un límite, hermano, y el día de salvación puede ser hoy.